¿Cómo está? ¿Cómo le va? Jueves 28 de junio de 2018. Qué buena jornada, qué bueno amanecer acompañándoles para brindarles toda la información. A ver, me permito mostrar acá este simbolito que tenemos acá en nuestra camisa y que va a ver durante todo el día en la vestimenta de los presentadores de Telesur y también de sus corresponsales. Se debe a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTI. Día de sexo, género, diversidad, día de tolerancia, día de orgullo, evidentemente, de respeto a la diversidad, al otro, a la diferencia. Bueno, vamos a plantear nuestros temas de una vez. Colombia, Senado aprobó el proyecto de reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP, que contiene las normas procedimentales para que funcione la justicia transicional. Básicamente es eso, pero lo hizo con modificaciones respecto a dos puntos muy, pero muy espinosos y neurálgicos: extradición y sometimiento de uniformados, es decir, lo que tiene que ver con la extradición, si se presenta pruebas o no, y lo que tiene que ver con el juzgamiento de policías y militares, o cómo se someterán a esa propia justicia especial. ¿Qué se pretende con estos cambios que fueron promovidos por el uribismo, por el Centro Democrático? Dilatar proceso de paz es lo primero que planteamos. Limitación política de FARC, de los exguerrilleros, que ahora hacen parte de una organización política, como se sabe. Beneficiar a militares, a policías, es decir, a integrantes de las fuerzas del Estado que participaron también en crímenes. Y violación de derechos humanos es la cuarta. Bueno, así planteamos ese tema. Recuerdo de una vez nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, la de nuestra casa, @TelesurAgenda_A, la de nuestro espacio matutino, y @LuciaTelesur, la mía. Ya estoy por retuitear, ya lo voy a hacer. Luego, contacto directo con nuestros corresponsales. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, propuso este miércoles a los líderes de los 28 Estados miembros de la Unión Europea acordar en la cumbre de esta semana la creación de plataformas de desembarque de migrantes fuera de Europa. Allí vamos a tener detalles sobre esto con Ibai Arvideaza. Tiene que ver con esta crisis migratoria irresuelta. México está listo para sus megacomicios de este domingo 1 de julio. Muy importante la jornada que vamos a vivir, de la cual seremos testigos. La víspera, y según lo que está establecido en la ley, aspirantes hicieron sus últimos actos de campaña. Especialmente Andrés Manuel López Obrador rebasó el aforo del Estadio Azteca en Ciudad de México. Que es puntero en las encuestas de principio a fin, dijo: voto masivo para triunfo contundente. Qué frase, ¿no? Bueno, Eduardo Martínez nos tendrá detalles llegado el momento. La delegación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos está en Managua, en la capital nicaragüense, a propósito de todos estos esfuerzos que se están haciendo para conseguir la paz y retomar la estabilidad en la nación centroamericana, a pesar de los intentos o del plan que está en marcha para desestabilizar al gobierno legítimamente electo. María José Díaz nos va a tener las especificidades. Y finalmente, en Chile, autoridades mapuche llegaron hasta el Palacio de la Moneda exigiendo al gobierno de Piñera que autorice al machi Celestino Córdoba, quien cumple 29 días en huelga de hambre. Paola Dracni también nos contará sobre este asunto que hace parte de la agenda Telesur. Y el segundo gran tema de nuestra mañana: Francia. A pesar del fuerte rechazo popular y de una sucesión de huelgas, el presidente Emmanuel Macron terminó por promulgar este miércoles la reforma del sector ferroviario, que, entre otras cosas, como punto grueso, contempla un recorte presupuestario importante. ¿Qué consecuencias traerá esto? Bueno, hemos colocado más paros y pérdidas económicas, deterioro del servicio, privatización y pérdida de popularidad del presidente Macron por una medida tan impopular, valga acá redundar. Bueno, estos son nuestros temas. Recuerdo las cuentas para quien se conecta justo en este minutito: @TelesurTV, la de nuestra casa, @TelesurAgenda_A, la de nuestro espacio, y @LuciaTelesur, la mía. Conéctese, quédese en sintonía de nuestra agenda abierta que vamos a comenzar a desarrollar. El Senado de Colombia aprobó este miércoles la mayoría de 70 artículos pertenecientes a la Jurisdicción Especial de Paz, tribunal encargado de investigar y juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado, fundamental para la implementación del acuerdo de paz. Se inició inmediatamente con la votación del artículo propuesto por el Centro Democrático, partido perteneciente al recién electo presidente Iván Duque, que busca crear una instancia especial y diferenciada dentro de la JEP para el juzgamiento de las fuerzas militares. Con 31 votos a favor y 14 en contra, avanzó la propuesta del uribismo de modificar, entre ellos, el artículo 53 de extradición para poder determinar la fecha de comisión de un delito.
El comisionado de paz del Senado, Roy Barreras, aseguró que los artículos sobre extradición y juzgamiento tendrán que ser analizados por la Corte Constitucional. El asunto de la extradición es un asunto grave. El asunto de la extradición no solamente implica, como ustedes lo comprenden de manera obvia, que la JEP pueda por lo menos identificar al sujeto e identificar la fecha en que supuestamente se cometió el nuevo delito. El siguiente paso es que las plenarias de Cámara y Senado voten la conciliación de la ley para que el presidente Santos sancione la misma. Ajá, y termina el conteo. Estoy acá. Estaba terminando de retuitear las dos preguntas que están allí colgadas en nuestra cuenta. Vamos a añadir datos para seguir en este esfuerzo de desmenuzar y comprender en toda su dimensión, en toda la integralidad que significa este asunto colombiano. Bueno, entonces me voy al espectador. JEP ya cuenta con reglas para su funcionamiento. La discusión sobre la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz se convirtió en una piedra en el zapato para la implementación del acuerdo de paz y para el gobierno de Juan Manuel Santos, sobre todo en esta última parte, en la recta final. Respecto a la participación en política de los jefes de la ex guerrilla, que es un punto allí espinoso, señala que el cumplimiento de condena por crímenes de lesa humanidad y de guerra es incompatible con el ejercicio de cargos políticos. En ese sentido, expresa que la representación política de estos solo será posible cuando hayan pagado por sus crímenes. El jefe de la FARC, Rodrigo Londoño, le ha pedido a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de estos nuevos artículos votados, en especial, o uno de ellos, no digo en especial, porque ninguno está sobre el otro, sino uno de ellos tiene que ver con esto que acabo de leer. El gobierno también dice que esto está fuera de la carta política, que hay fuertes visos de inconstitucionalidad. Bueno, en todo caso será la Corte Constitucional la que tenga la última palabra. El tiempo. JEP no podrá participar o no podrá practicar más pruebas en procesos de extradición. Leo de nuevo el título. JEP no podrá practicar más pruebas en procesos de extradición. El tema más polémico hasta este momento ha sido el referido a las pruebas que podría practicar la JEP en casos de solicitudes o pedidos de extradición a excombatientes de la FARC. En este artículo ganó el bloque mayoritario de partidos que apoyan al presidente electo Iván Duque, quien logró incluir en la iniciativa que la JEP no podrá practicar pruebas para determinar la fecha de comisión del supuesto delito. En este caso también se pronunció Rodrigo Londoño, máximo líder del partido FARC, y pidió a la Corte Constitucional de manera insistente que estudie todo lo aprobado, especial esto sobre extradición, e invitaba a declarar la inconstitucionalidad de este apartado, porque es contrario a la Constitución Política del Estado y a todo lo que se acordó durante el proceso de paz, a todo lo que se acordó en La Habana y finalmente se celebró en Colombia. Caracol Radio, gobierno demandará ante la Corte modificaciones de las logra el uribismo dentro del poder. De la Jurisdicción Especial para la Paz, aprobado este miércoles, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que el gobierno demandará ante la Corte Constitucional las modificaciones del uribismo, como la no comparecencia de los militares ante ese tribunal, porque se les establece a ellos un tratamiento diferenciado de la constitucionalidad. Según Rivera, esos cambios en el funcionamiento de la JEP, y agregó: existe la figura de la excepción de la constitucionalidad, que es una figura que tendrá que examinar la propia Justicia Especial para la Paz. Cierro las comillas y así culmino o pongo término a este recorrido digital. Y entonces sumo algunos datos que seguramente son importantes para tener todo el contexto. La JEP fue anunciada el 15 de diciembre de 2015 en La Habana, es decir, su creación, y hace parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que es tan pero tan importante porque pone a las víctimas en el centro. Establece beneficios penales para los procesados por crímenes vinculados al conflicto armado que hayan sido practicados antes del acuerdo de paz suscrito entre Ejecutivo de Colombia y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, hoy devenidas en partido político. Ahora, ¿cómo estuvo la votación ayer?
73 senadores habilitados presentes en el recinto. 26 alegaron tener impedimentos para no participar en la votación. Hay 2 artículos, como les decía, que fueron modificados y que finalmente obtuvieron la aprobación, y así queda todo el proyecto de reglamentación con el visto bueno. El primero, que está referido a la extradición, si se presentan pruebas o no, finalmente se aprueba que no habrá que presentar pruebas en casos de solicitud o pedidos de extradición, recibió 31 votos a favor y 14 en contra. El que está referido al juzgamiento o al sometimiento de los militares y policías a esta justicia especial, se aprobó con 27 y 18 en contra, ¿no? Se habla acá de tratamiento diferenciado, especial para militares. Bueno, unos 74 artículos fueron sometidos a votación, sin embargo fueron aprobadas 2 modificaciones, estas que estamos hablando. ¿Quiénes las presentaron? El partido del presidente electo Iván Duque, es decir, el Centro Democrático. Y entonces me voy a la especificidad. El primero prohíbe a la JEP solicitar pruebas en casos de extradición y limita sus competencias para revisar las fechas de comisión de delitos. Y la segunda modificación detiene todos los juicios abiertos o iniciados a miembros de la fuerza pública hasta que se cree la sala especial dentro de la JEP con nuevos magistrados quienes serán encargados de procesarlos con ese tratamiento que decíamos será diferenciado y especial. Bueno, esto hay que analizarlo, hay que profundizar, necesitamos mucho más detalles. Esta mañana nos acompaña para ello Álvaro Villarraga, politólogo experto en asuntos de derechos humanos y de conflicto. ¿Cómo está, doctor Álvaro? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. No, bueno, usted por atendernos. Ya estábamos contando a nuestra audiencia que uno de los puntos espinosos fue la facultad de la JEP ante cualquier solicitud de extradición de un actor del conflicto armado. Si se practican o no pruebas para determinar la fecha de la comisión del delito, ya sabemos lo que se aprobó. Y el otro, la diferenciación en el tratamiento judicial, vamos a decirlo así, entre exguerrilleros y actores de las fuerzas estatales. Yo quiero preguntarle qué es lo que se está planteando con esto, por qué trato diferencial o diferenciado y especial para unos sí y otros no. Y bueno, hay muchas dudas sobre la constitucionalidad de esto, incluso desde el gobierno. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo lo ve? Lo que tenemos de presente hoy en Colombia es una pugna política muy intensa, muy grave, en torno a la defensa o no del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. El gobierno que ha sido elegido de Iván Duque, sin duda alguna y de manera expresa, apunta a socavar aspectos importantes del acuerdo. En este momento, esto tiene como escenario el Congreso de la República y la aprobación de la reglamentación de la JEP, de la Jurisdicción Especial de Paz. Lo sucedido en el día de ayer, con la aprobación, modificando 2 artículos, que se alejan de lo acordado en el acuerdo de paz, tiene una clarísima intención. En el primer artículo que se modifica es menoscabar las funciones de la Jurisdicción Especial de Paz, en particular impedirle la acción de fondo sustancial de revisión de tratamiento de caso frente a la no extradición. Incluso en ese sentido es un intento de quitarle facultades, de aminorar la posibilidad de este tribunal y con una intencionalidad política clara, producir una especie de puerta abierta para una extradición inmediata, administrativa, automática, dirigida contra dirigentes de las FARC. Está el caso Santrich, pero esto se aprobaría como una norma permanente, lo cual es absolutamente contrario al acuerdo que plantea la no extradición, y precisamente este tribunal de la JEP es el encargado de hacer las consiguientes revisiones judiciales, que incluyen unas revisiones también de fondo y unos procedimientos sustanciales que incluyen la valoración de las pruebas. El segundo artículo aprobado tiene un claro norte también. De fondo es pretender que la Jurisdicción Especial para la Paz se limite solo a los exguerrilleros. Veamos que ya se consiguió, contrariando el acuerdo con unas decisiones anteriores del Congreso, quitar a los terceros civiles, a grandes responsables de financiación e incluso de actuación con graves violaciones, que son civiles de grandes gremios,
que son funcionarios del Estado, que son miembros altos de la fuerza pública, ya fueron quitados de la Jurisdicción Especial de Paz. Ahora se quiere quitar al grueso de la fuerza pública. De manera que con esto se apunta a una justicia injusta, a una justicia recortada, a una justicia solo dirigida contra los excombatientes de las FARC. Y se plantea una sala especial con unos presupuestos realmente de abierta impunidad. Revisar casos ya juzgados y llevar casos en procedimientos bajo unos procedimientos de cierto favoritismo que a la vez paradójicamente perjudican a los propios militares y a la propia policía, porque ellos ya están cursando en la JEP, ya vienen teniendo beneficios penales, ya vienen teniendo libertades provisionales y temporales a cambio de que contribuyan a la verdad y la reparación de los derechos de las víctimas. Y se pretende es un nuevo tribunal ajeno además a la propia JEP con nuevos magistrados. Estos hechos, estos dos artículos son abiertamente inconstitucionales, contrarios al acuerdo de paz, y en ese sentido la Corte Constitucional deberá pronunciarse, si es que definitivamente salen así aprobados por el Congreso, porque aún hay una fase de conciliación entre las decisiones de la Cámara y el Senado. Estas decisiones referidas son del Senado, mientras que la Cámara de Representantes hizo una aprobación en sentido positivo atenido a los acuerdos y a la Constitución de estos mismos asuntos. En caso de que se dé la conciliación y que la Corte Constitucional finalmente declare que esto es legal, que esto está dentro de lo establecido en la Carta Política, ¿qué mensaje se estaría enviando? O le pregunto mejor, ¿no podrá traer como consecuencia inmediata la reversión de lo firmado en La Habana? Sin duda alguna. En caso de que la Corte Constitucional llegara a avalar estas modificaciones, la propia Corte se estaría contradiciendo, porque ya la Corte aprobó un acto legislativo, el número 1 de 2017, que integra el contenido sustancial del acuerdo en lo referido a los temas de la Jurisdicción Especial de Paz. Ya está sentado por su propia decisión de la Corte unos lineamientos que son ajenos, contrarios, diferentes a la modificación que se está planteando. Esperamos que no sea así, que más bien la Corte Constitucional, al revisar en derecho, pondere y declare inconstitucionales estas modificaciones. Ahora, profesor Villarraga, usted nos habla de que esto, entre otras cosas, deja en evidencia una fuerte pugna política, es decir, la medición de fuerzas o el pulseo entre un grupo político y otro. Entonces quiere decir que la paz no está por encima de cálculos e intereses políticos. Y también quiero preguntarle, o sea, añadir a esto, si es que acaso ha existido una presión foránea para que se logre la aprobación de este articulado tan polémico. Hay un escenario nuevo con la realización de las elecciones presidenciales. Hay un hecho contundente en Colombia, es que varios partidos tradicionales, Partido Conservador, Partido Liberal, Partido Cambio Radical, Partido de la U, sufrieron una derrota inmensa en la primera vuelta. Hay una presión muy fuerte de la ciudadanía contra la corrupción, el clientelismo. Hay un desgaste de ellos, de tal manera que estos partidos tradicionales se entregaron al uribismo, se alían ahora al Centro Democrático, apoyaron la elección del presidente Iván Duque, y esto llevó a un cambio en esta coyuntura de la relación de fuerzas al seno del Congreso, de tal manera que, siendo minoría, el Centro Democrático empieza a aparecer como mayoría, y esto tiene unas graves repercusiones contra decisiones de aplicación del acuerdo de paz. Estamos en el real riesgo de que normas constitucionales, normas legales y aspectos administrativos y programas, cuando empiece a ejercer efectivamente el gobierno Iván Duque, sean debilitados o intenten ser reversados.
Por supuesto que el acuerdo de paz en implementación ya tiene importantes medidas incorporadas a la Constitución, a la ley. Hay muchos programas. A pesar de retardos del gobierno nacional, a pesar de algunas inconsecuencias, a pesar de que no es una plena y satisfactoria aplicación del acuerdo, va avanzando, pero con el próximo gobierno vamos a tener un escenario ya anticipado en estos debates y estas decisiones del Congreso de una intensa lucha política en defensa del acuerdo de paz. No está dicha la última palabra. Hay un cambio repentino, absolutamente oportunista, absolutamente incoherente de sectores parlamentarios que votaban por la paz y ahora se acomodan detrás del gobierno elegido en un sentido muy pragmático, muy de beneficio en las coaliciones, en el Congreso y de usufructuar las posibilidades que les pueda ofrecer el nuevo gobierno. Pero hay también un crecimiento de los sectores de centro izquierda, de los indígenas y de algunos sectores democráticos, incluso al seno de estos partidos, especialmente del Partido Liberal y algunos del Partido Conservador, que ojalá logren recuperar un nivel suficiente y necesario en defensa de la implementación del acuerdo de paz. Que le toca hacer lo suyo, ¿no? A esa izquierda que no consiguió pocos votos en este proceso electoral último, del cual acabamos de ser testigos. Bueno, quiero preguntarle para finalizar, algo de esto ya nos decía, pero tal vez puntualizar aquí, si es que se puso a prueba anticipadamente la gobernabilidad del mandatario electo, visto lo que usted nos está contando que ocurrió allí en el Congreso. Es decir, si queda en evidencia que tendrá carta blanca para la aprobación de futuras modificaciones, tal cual dijo que haría en su campaña electoral. No podríamos decir que tiene carta abierta, ni unas mayorías absolutas. Como ya lo refería, hay una dinámica, digamos, muy activa de reacomodamientos. Hay unos antecedentes a favor de la paz que es necesario en este momento recuperar una amplia alianza, a pesar de esas dificultades de la elección de un presidente realmente contrario al acuerdo de paz como es Iván Duque, del uribismo, del llamado Partido Centro Democrático. Pero hay otro factor también del panorama político general que no puede desconocerse. Es de recordar que en esos 10 millones que elige a Iván Duque de derecha del Centro Democrático, en donde hay muchas dudas, porque hay muchas redes clientelistas, indudablemente hay un porcentaje de corrupción, hay un porcentaje de fraude, para ser francos, que es una situación estructural muy difícil, muy compleja y que raya con niveles de ilegitimidad en la elección de los gobiernos. Pero paralelamente hay una oposición que va a ser muy fuerte. Los 8 millones de la Colombia Humana de Gustavo Petro, de la coalición de centro izquierda, de la coalición con los movimientos sociales populares, la movilización que ya se está dando por un referendo anticorrupción, con un reto altísimo de conseguir 12 millones, esto muestra que va a haber una situación muy movida. Las elecciones el año entrante de todos los gobiernos territoriales, gobernaciones, alcaldías, diputaciones y consejos van a mostrar una dinámica política muy amplia y hay un auge histórico sin antecedentes en las últimas décadas de movilización de sectores de centro izquierda, sectores sociales, redes y sectores ciudadanos alternativos que puede crear unas nuevas circunstancias en la calle, en la movilización, en los gobiernos territoriales y ir fortaleciendo también dinámicas de incidencia hacia las decisiones del Congreso y del propio gobierno que sean contrarias a la paz. Doctor Álvaro Villarraga, nosotros planteamos así en nuestras cuentas en Twitter para estimular la participación de nuestra audiencia a este asunto. Senado colombiano aprobó proyecto de reglamentación de la JEP que contiene normas procedimentales para que funcione la justicia transicional, entre otras cosas, pero lo ha hecho con modificaciones respecto a 2 puntos polémicos: extradición y sometimiento de uniformados a la propia JEP. ¿Qué se pretende con estos cambios? Entonces, dilatar proceso de paz. 34% se inclina por esta primera opción y allí está la mayoría contenida. 22% de los votos tienen que ver con la limitación política de FARC. 16% cree que otorgar beneficios a militares y policías o a fuerzas estatales. 28% se decanta por la opción violación de derechos humanos, que es la segunda más votada, y usted ya nos decía, el objetivo o el trasfondo de todo esto es menoscabar o limitar las funciones, las facultades de la Justicia Especial para la Paz. Doctor Villarraga, si quiere unos minutitos para un comentario final.
Agregaría que este es un primer episodio, buscar limitar las funciones, los alcances y la real naturaleza de la Jurisdicción Especial para la Paz. Quitarle su sentido justo de obrar en justicia transicional hacia todos los actores de la guerra y del conflicto y de graves violaciones. Y cargar la mano de forma indebida y unilateral solamente contra los excombatientes de las FARC. Esta es una batalla política, es una batalla jurídica, es una batalla constitucional, como ha sido advertido. Pero vendrán otras intensas disputas. Sin duda alguna, la extrema derecha, liderando sectores de derecho con el Partido Centro Democrático, buscará cambiar otras reglas de juego para intentar impedir la llegada de los principales dirigentes de las FARC que han sido designados como miembros del Senado y del Congreso en un número de 10. Ya hay expresas acciones hacia eso, intentando cambiar las reglas de juego del acuerdo y de la propia Constitución colombiana, en el sentido que o los obligaría presuntamente a primero tener que cursar procesos judiciales y a futuro posibles participaciones en política. No es eso lo que acordó el acuerdo. En Colombia, en anteriores procesos de paz, en Centroamérica y en el mundo, insurgencias que han pasado la paz pasan a la política. Distinto es que ya en el curso de los hechos, como lo han hecho los dirigentes de las FARC, están en plena disposición a responder en lo que se les requiera ante la Jurisdicción Especial de Paz, y quienes tengan algunas responsabilidades eventualmente habrán de darse los procesos del caso, pero jamás impidiendo el hecho propio y legítimo de un pacto de paz. Es que los principales dirigentes de las FARC puedan acceder en garantías en su actuación como partido político, incluyendo la participación con 5 curules en Senado y con 5 curules en Cámara. Y vendrán así sucesivamente otros intensos debates políticos y estaremos siempre muchos sectores del lado de defender el acuerdo de paz, con ello la democracia, el pluralismo, la ampliación de garantías sociales, la ampliación de posibilidades de sectores y de las víctimas, y de otro lado los intentos de reversar este proyecto de una paz democrática que se quiere consolidar en Colombia. También, desde luego, paralelamente estará el intento del gobierno con una política de cerrar la mesa de diálogo con el ELN, de pretender su concentración y entrega unilateral sin una agenda política, sin unos compromisos de pacto de paz convenido, y tendrán también el eco de muchos sectores que estaremos en defensa de la posibilidad del diálogo y un acuerdo político con el ELN para que se consolide una paz completa en Colombia. Anotamos esa última advertencia sobre los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Profesor Villarraga, muchísimas gracias por su tiempo y todo este esfuerzo pedagógico tan detenido, tan detallado que ha tenido con nosotros. Y muchas gracias a ustedes por el interés y la difusión de nuestras opiniones en pos de la paz democrática en Colombia. Siempre. Muchísimas gracias al doctor Álvaro Villarraga, politólogo experto en temas de derechos humanos y de conflicto. Y la resulta de todo esto que está ocurriendo, nos decía nuestro invitado, una justicia recortada, una justicia injusta, parcializada, con intenciones políticas de menoscabar las funciones de la JEP, pero en el fondo también está impedir que los exguerrilleros que ahora tienen la oportunidad de participación política, legal, constitucional, no puedan hacerlo, es decir, limitar ese derecho constitucional y por ende violar todo lo que está contenido en el acuerdo de paz suscrito otrora. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya cerramos este tema, nos vamos a una pequeña pausa y a la vuelta contacto con nuestros corresponsales y el planteo de otros asuntos importantes en nuestra agenda. No se vaya, participe en Twitter, ahí están las preguntas todavía. De una vez nos vamos a interactuar con nuestros corresponsales porque ya están allí todos esperándonos para hacerlo. Mandatarios de los países de la Unión Europea se reúnen hoy en la sede del órgano para debatir asuntos económicos y otro punto que todavía no logran resolver, que es la superación de la crisis migratoria en el continente. Vamos a tener más información directamente desde Bruselas con nuestro enviado especial Ibai Arvideaza. Hola Ibai, cuéntanos.
Buenos días, saludos a toda nuestra audiencia. Hoy en Bruselas comienza una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que es fundamental para el futuro de Europa. Por un lado se hablará de economía y por otro lado del derecho de asilo, de las políticas migratorias. Respecto a economía, Europa se plantea qué hacer para prevenir futuras crisis, es decir, para extraer una lección de la crisis que ha golpeado tan duramente al viejo continente desde 2008. La primera propuesta que está sobre la mesa es un presupuesto para la eurozona, es decir, que la eurozona no dependa únicamente de los presupuestos de los diferentes gobiernos, sino que tenga un presupuesto propio. Y esto se lograría, según esta propuesta, a través del gravamen de las transacciones financieras, es decir, una especie de tasa Tobin, una tasa para las transacciones financieras de la que estaríamos hablando, según los cálculos de Francia, de cientos de miles de millones y según Alemania únicamente de decenas de miles de millones para prevenir futuras crisis. También se debate la transformación del mecanismo europeo de estabilidad en una especie de Fondo Monetario Europeo, es decir, transformar el mecanismo que ahora mismo tiene por objetivo los rescates en una especie de fondo monetario que tendría unas funciones similares al FMI, pero en Europa. Respecto a la unión bancaria no parece que vaya a haber esfuerzos, a pesar de que se había hablado de ello, pero esta cumbre, que tenía al principio un carácter marcadamente económico, en realidad esto ha sido completamente desplazado por las propuestas que vienen de la extrema derecha de modificar radicalmente el derecho de asilo en Europa. Se debate una propuesta, un borrador que tienen ya todos los gobiernos desde hace semanas, que incluye la creación de campos de detención financiados y gestionados por la Unión Europea situados en el exterior de las fronteras de la Unión Europea. Los dos países que suenan con mayor fuerza para poner esto que eufemísticamente han llamado plataformas de desembarco son Albania y Macedonia Norte, dos estados que son cercanos a la Unión Europea, vecinos a Grecia, de hecho, que son candidatos a entrar y que por lo tanto la Unión Europea tiene capacidad para presionarles en la medida en que podría condicionar su adhesión a la Unión Europea a la aceptación de convertirse en una especie de protectores, en una especie de guardia de frontera exterior de la Unión Europea. Se debate mucho respecto al lugar, pero no se debate respecto a qué mecanismos quieren establecer los gobiernos que plantean esto para garantizar que la protección internacional de las personas que tienen derecho a ello según los tratados internacionales seguiría intacta, es decir, para garantizar la protección de los refugiados, de los solicitantes de asilo, en la medida en que esta propuesta que vincula las políticas migratorias básicamente a las políticas securitarias y lo que hace es criminalizar de alguna forma bastante explícita las llegadas de los barcos. Es una propuesta con la que se sienten comodísimos gobiernos como el de Víctor Orbán en Hungría o como el del ministro del Interior Matteo Salvini en Italia, de corte claramente xenófobo y racista. Y el resto de gobiernos, los que quieren marcar un perfil más moderado, se oponen a que estos centros de detención estén fuera de la Unión Europea, pero no se oponen a que los migrantes y los refugiados sean internados en campos de detención para discriminar entre ellos quién tiene derecho a solicitar asilo y quién no. Gracias, Ibai, por los detalles que acabas de ofrecernos. Vamos a irnos ahora o a venirnos a esta parte del continente. México ya está listo para esas elecciones o mega comicios que se concretarán este domingo 1 de julio. Solo 3 días faltan, la víspera, según lo está establecido en la ley. Los aspirantes presidenciales, sobre todo, hacían sus últimos actos de campaña, sus últimas actividades de proselitismo político. Especialmente Andrés Manuel López Obrador rebasaba el aforo del Estadio Azteca en Ciudad de México. ¿No es así, Eduardo? Cuéntanos. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto saludarte. Pues sí, como ya lo adelantabas, el periodo de campañas electorales ha concluido el día de ayer. Los 4 candidatos a la presidencia de este país realizaron sus cierres masivos en distintos puntos del territorio mexicano. Andrés Manuel López Obrador con un lleno rotundo en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Allí señaló que no defraudará a quienes decidan votar por él el próximo 1 de julio, mientras José Antonio Meade, el candidato oficialista, lo hizo en el norte, en el estado de Coahuila, donde señaló que la historia juzgará a quienes decidan votar de manera diferente a lo que se había votado en tiempos anteriores, en este caso en favor del Partido Revolucionario Institucional, mientras que el conservador Ricardo Anaya
señaló que a pesar de que el gobierno hizo uso de las instituciones para intentar bajarlo de la contienda electoral, no lo logró. Lo que es un hecho es que ya ha iniciado lo que en este país se conoce como el periodo de veda electoral, donde ningún candidato puede pronunciarse en favor del voto a sí mismo o a su partido, ni ninguno de los otros aspirantes a alguno de los 3.400 cargos de elección popular. El presidente Enrique Peña Nieto tampoco puede realizar ningún tipo de pronunciamientos en materia electoral o proselitista, y el día de ayer dio un mensaje a la nación donde invita a los mexicanos a participar en las elecciones del próximo 1 de julio y donde también reconoció el ambiente violento en el que se desarrolló la campaña electoral, donde sabemos fueron asesinadas 122 personas vinculadas con esta contienda que tendrá su punto culminante, por supuesto, el próximo domingo. Gracias, Eduardo. Y ahora me muevo a Centroamérica. María José Díaz está lista para contarnos cómo o qué está pasando con el proceso de diálogo, de reconciliación nacional y de búsqueda de paz en este país luego de la crisis que comenzó en abril pasado. Hola, María José, ¿cuál es la novedad? Buen día. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Este martes llegó al país una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e inició una misión oficial en Nicaragua en medio de la crisis política que desde hace más de 2 meses atraviesa el país. El ACNUD se reunirá con las autoridades del gobierno de Nicaragua y extraoficialmente se conoce que se reunirá junto con el MECENI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión de Verificación y Seguridad del Diálogo Nacional para hablar con las dos comisiones. El objetivo de la misión es acompañar y verificar este diálogo. Sin embargo, hasta el momento no se han pronunciado oficialmente. Es todo por ahora, pero seguimos informando. ¿Estudios? Gracias, María José, por estos detalles muy pendientes de los hechos que se registran en Nicaragua. Bueno, ahora vámonos a Chile. Líderes espirituales pertenecientes a pueblos originarios, a la comunidad mapuche en especial, están pidiendo un permiso al gobierno de Sebastián Piñera para hacer sus prácticas religiosas. Esto porque importantes líderes mapuche están detenidos mientras se hacen investigaciones de supuestos crímenes contra terratenientes. Bueno, Paola Dracmi nos ayuda a entender esto mejor y nos tiene lo último que ha ocurrido. Paola. Fue un hecho inédito. Cerca de 15 machis, esta autoridad espiritual del pueblo mapuche, viajaron desde la Araucanía hasta el Palacio de la Moneda para dejar ahí una carta, pero además para esperar ser recibidos por alguna autoridad del gobierno, idealmente por el presidente Sebastián Piñera o alguien del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que querían? Pues conversar esta demanda del machi Celestino Córdoba, que está solicitando un permiso por 48 horas para poder ir hasta Surrehue, este centro ceremonial donde la autoridad espiritual del mundo mapuche renueva su compromiso. Sin embargo, esta petición que ha hecho el machi Celestino ha sido denegada persistentemente por las autoridades carcelarias, porque hay que recordar que él se encuentra recluido hace 5 años acusado de participar en el caso Luxinger Macay. Él tiene el respaldo del convenio 169 de la OIT, que respalda a los pueblos originarios en sus prácticas espirituales. Por tanto, esta petición estaría dentro de este convenio que Chile ha suscrito. Sin embargo, el gobierno y las autoridades han dicho reiteradamente que no a esta solicitud. Por eso llegaron hasta Santiago esta comitiva, no solo de machis, sino también de huerquenes y de loncos, pero que sin embargo se fueron con las manos vacías y sin haber logrado un diálogo y un acercamiento con el gobierno. Gracias, Ibai, Eduardo, María José y Paola por los reportes de esta jornada. Y ahora, adivinen qué, entra el balón a la cancha y con el balón entra Julie. Claro que sí. ¿Cómo estás? Hola, Venga para acá, bien, compañera, bien, que bien. dicen que allá en maquillaje no, que es acá. Hoy termina la fase de grupo, o sea, es el último día de fase de grupo y decisivo para Colombia. Aquí viene la chica con la camiseta. Con tricolor el día de hoy, juega Colombia, juega la selección Colombia, se enfrentará entonces a Senegal, un compromiso súper importante el que tiene en esta ocasión el equipo Mucha de José fuercita, como dices Pekerman. tú. Claro que sí, tiene que ganar
porque las cosas están un poquito apretadas en el grupo. Pero goles estamos, de por supuesto, con toda de Quinterito, la de Falcao. Hasta Mina Claro que decía sí. el maquillaje. Claro que sí, lo veíamos con cabezazo y todo incluido en el partido pasado. Entonces, esperemos que en esta ocasión pues repitan y logre vencer la selección Colombia y pasar a esos octavos de final. Nos ha tenido sufriendo un poquito, pero esperemos que se dé. Bueno, nos cuentas más que va a haber samba en los octavos de final, ¿no? Ah, claro, y también que música sí. mexicana. Sí, no, estamos muy latinos, con buena representación y bueno, esperemos que se sigan sumando estas selecciones. Que así sea, no podía ser diferente para México. Comencemos entonces. Claro que sí. Y seguimos con toda la información deportiva contándoles que Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales volvieron a hacer su acostumbrado repaso de la jornada mundialista, esta vez desmintiendo los rumores que corrían a través de distintos medios sobre la salud del Pelusa. Diego Armando Maradona desmintió los rumores que se generaron en los diversos medios de comunicación y redes sociales sobre su estado de salud tras el triunfo de Argentina ante Nigeria. ¿Qué hacemos con los medios de comunicación, especialmente en la Argentina? ¿Y qué hacemos con las redes sociales? ¿Cuántas zozobras nos llevaron ayer? Miren, lo voy a tocar a Diego con mucho gusto. Está aquí. ¿Cómo está, Diego? Y estoy perfecto, Víctor Hugo. Nunca estuve mejor. En relación a la selección alemana, el Pelusa afirmó que su seguidilla de triunfos les cobró factura en Rusia 2018. Alemania, la que yo decía que tenía un semillero muy grande, se ve que los comió. Los comió la importancia de ganar tantos partidos seguidos, ¿no? Maradona piensa que México merecía su cupo a los octavos de final. México no podía quedar de ninguna manera fuera de pasar este turno, porque México había sido la que había alegrado durante toda la primera ronda del Mundial, donde vimos partidos malos y donde vimos un México electrizante. El astro del fútbol se sintió complacido con el estilo de juego del albiceleste en su victoria ante Nigeria. Disfruté porque Argentina, me parece que el mérito más grande que tuvo es no dejar que Nigeria saliera con pelotazos largos, lo apretó. Nigeria no sabe jugar en espacios reducidos. Maradona concluyó en que Argentina ganó de buena manera en su último partido de la fase de grupos, aunque clasificó con más dificultad de la que se creía. Tenemos Diego Armando Maradona para rato y lo pueden ver además todos los días a las 22 horas de Caracas en De la Mano del 10 junto a Víctor Hugo Morales. Así vamos llegando, entonces, finalizando Todo este vivo, segmento deportivo. Sí. Y escuchaba por allí la risa de Patricia, nuestra presidenta. Sí, de fondo se alcanzaba a escuchar a la presidenta, quien está acompañando y también desmintiendo todos estos rumores que se han generado en torno a la salud de Diego Armando Maradona. Y lo vemos bien, lo vemos, por supuesto, apoyando a su albiceleste. Aquí que nadie sigue se muere adelante. antes de la víspera, nadie se muere. Seguimos cantando al sol. Claro ¿Qué vamos a ver hoy? Los partidos que tenemos y estas quinielas que se siguen desarmando. Pero tenemos por este ladito partidos. Atrévanse, chicos, partidos atrévanse. alternativos. Yo creo que se van a lucir con el marcador de Colombia. Ojalá, a ver. Por este lado tenemos a Japón y Polonia que juegan de forma alternativa con Senegal y Colombia. A ver, los chiquitos, piénsenlo. los dos partidos del grupo H. Tan pensativos estos muchachos. ¿Qué marcador van a poner ahí en esta ocasión? Bueno. Goleada y todo, Aunque 3 por Colombia no 1. lo tendrá tan fácil con Senegal, ¿no? Bueno, Parece que Senegal no es un equipo que tiene muy buen estado físico. Por lo general, estos equipos de África corren bastante. Son muchachos unos además atletas de muy alta altos. competición, sí. Exactamente. Entonces, es una de las partes que preocupan a la selección Colombia. Sin embargo, pues espera el profe Peckerman agarrarse de la técnica, de la estrategia y de también el talento, por supuesto, de todos sus jugadores para poder sacar el resultado de forma favorable. Y tenemos entonces, por otro lado,
acción por el grupo G. Tenemos ya en la jornada de la tarde a Panamá y Túnez. Y luego viene el encuentro de los dos clasificados, que son, tenemos a la selección de Bélgica y a Inglaterra, que ellos ya están clasificados, van a definir quién queda en el primer lugar y quién en el segundo. Para hacer el cruce Exactamente. posterior, El de más acción, podría decir en este momento, pues es el grupo H, que no se ha definido, solamente está Polonia eliminado y los otros 3 equipos pues tienen la opción. Listo. Bueno, entonces allí tenemos los pronósticos de los chicos. Vamos a ver si se cumplen. Yo espero que sí. Una foto. Yo espero que sí. Espero que sobre todo el de Colombia-Senegal. Bueno, está bien, 3-1. Vamos a ver, vamos a anotar. Fuercita para Colombia. Despedimos a Julie, pero solo de momento porque a las 8 de la mañana pueden encontrarse con ella y todo el equipo de deporte y a lo largo de la jornada Conexión Global y Pare de Contar. Ahí los espero. Chao. La huelga de los 4 principales sindicatos ferroviarios contra la reforma del sector impulsada por el gobierno de Francia llegó a su fin, luego de 3 meses de movilización intensiva a nivel nacional. Pese a la oposición del gremio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, firmó la promulgación de la polémica reforma ferroviaria tras obtener el respaldo de la Asamblea Nacional y el Senado. Los sindicatos y trabajadores denuncian que el propósito real de esos cambios es abrir la puerta a una futura privatización de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles, que hasta ahora fue un modelo de servicio público en Francia. Hoy en Agenda Abierta analizaremos los posibles escenarios tras la firma de Macron a esta polémica reforma ferroviaria. ¿Continuarán las huelgas? Importante pregunta. ¿Continuarán las huelgas, como ha ocurrido durante estos últimos 3 meses de manera intermitente? Bueno, sumo Prensa Latina. Termina en Francia huelga intensiva contra reforma ferroviaria. Se lee en el texto que en el cierre de la huelga la empresa anunció que solo circularán 4 de cada 5 trenes de alta velocidad, 3 de cada 5 interciudad y 3 de cada 5 trenes regionales y 2 de cada 3 de la región parisina. Luego de la promulgación de la iniciativa gubernamental, algunos sindicatos como la Confederación General del Trabajo, la CGT, han llamado a continuar con las manifestaciones durante el periodo de verano, durante la temporada de verano mejor, mientras otros son favorables a poner una pausa al movimiento en ese periodo estival. Nos vamos a Radio Reloj, que intitula Reforma Ferroviaria, presidente francés atiende reforma. El mandatario defendió la necesidad de llevar a cabo el proyecto, alegando que la Sociedad Nacional de Ferrocarriles, la SNF por su sigla, necesita modernizarse para estar a tono con el contexto actual. Por tal razón, argumentó, la transformación se sostiene en puntos esenciales como apertura del sector a la competencia y la conversión de la empresa en sociedad anónima de capital público, lo cual garantizaría su revitalización. Eso dice el jefe de Estado. La Vanguardia. Macron promulga la reforma ferroviaria pero no consigue frenar las huelgas. Para este viernes está convocada una que anulará 20% de los trenes de alta velocidad, 40% de los de larga distancia, 40% de los regionales y 1/3 de los de cercanías en París. Aunque se ha roto el frente sindical contra las reformas, las protestas deben continuar el mes próximo, ya que 2 centrales, en particular la Confederación General del Trabajo, ha anunciado paralizaciones para los días 6 y 7 de julio. Así lo reseñan estos medios que hemos elegido, Prensa Latina, Radio Reloj y La Vanguardia. Ahora, ¿por qué protestan los trabajadores ferroviarios? ¿Por qué dicen que son contrarios a esta reforma que finalmente ha promulgado el presidente? Bueno, porque establece, entre otras cosas, recortes muy fuertes al presupuesto asignado, cambios en el decreto laboral en lo que tiene que ver con derechos de seguridad social. También en lo que tiene que ver con el sistema de pensiones o de previsión social, del sistema de seguridad y previsión social, uno de los beneficios de jubilación más óptimos en Francia. Habrá aquí regresión, eliminación de bonos y de otros beneficios laborales que son la resulta de lucha de muchos años. Y finalmente, la privatización del Sistema Nacional de Trenes, bajo ese argumento o ese alegato que leíamos, si mal no recuerdo, en La Vanguardia, no, mejor dicho, en Radio de Reloj, que la transformación se sostiene o se sustenta en puntos esenciales como la apertura del sector a la libre competencia. ¿Les suena a eso? ¿Les suena a qué? Bueno, argumento Macron, vamos a sumar otro que ha dicho el presidente de Francia para justificar la viabilidad de esta reforma. Dice,
mantiene el proyecto de transformación de la empresa pública de trenes bajo la premisa de modernizar el sector y reducir el presupuesto invertido por el gobierno en el servicio para disminuir una deuda de 46.000 millones de euros acumulada por la empresa. Se dice también que es una empresa inviable porque tiene una deuda altísima, prácticamente impagable, y si no se abre a la competencia, si no se abre al mercado, no puede conseguirse ese dinero para que la empresa finalmente se ponga al día y pueda cumplir con sus compromisos. Bueno, ahí está el debate, nada nuevo, esto es un viejo debate. Vamos a sumar a Cristian Rodríguez, analista político, psicosociólogo, responsable para América Latina y el Caribe de Relaciones Internacionales de la Francia Insumisa. Bueno, tenemos su cuenta en Twitter, @CristianPDG. Ese Cristian va con H entre la C y la R, si no me equivoco. Igual ya vamos a conversar con él para que nos corrija si es que hemos cerrado. @CHRI, Cristian PDG. Bueno, Cristian, ¿cómo está? Le saludo. Dígame, ¿hemos dicho la cuenta correctamente? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, estaba escuchándolos con mucha atención, el análisis que tenían ustedes a partir de los artículos de prensa. Ahora, quiero preguntarle, se impone la vía Macron, se impone la exigencia de Bruselas, pero todo esto a pesar del descontento, de las huelgas intermitentes, de las peticiones que han hecho los trabajadores. Mira, primero recordar de que el presidente Macron fue hace un tiempo atrás el ministro Macron, y fue él, este ministro Macron, ministro de Economía del gobierno de Holanda, quien liberó primero el transporte de autorrutas y lo que son los autocarros, lo que significó evidentemente un aumento de tarifas y la supresión de trenes de grandes líneas y de los transportes de trenes regionales, que hace que al final es un círculo vicioso. O sea, este plan de destrucción del servicio público en el sector ferroviario se ha hecho absolutamente premeditado desde hace 2014, cuando empezó la reforma ferroviaria. Automáticamente, el 2014, cuando también los ferroviarios pelearon, pero ahí había menos impacto que esta gran lucha que se ha dado estos últimos meses, hubo un acuerdo para poder, entre comillas, con el mismo discurso, como tú lo decías, modernizar, la necesidad de modernizar el servicio público para ser más eficaz y menos costoso al servicio de todos los franceses. Esa es una gran mentira. Lo que está pasando es que Francia está poniendo bajo el régimen de Macron en venta todo el país. Ahora y hoy día le tocó a los ferroviarios. Quería decirle si esto se va a extender a otros sectores, probablemente, posiblemente, porque pareciera que hay una seguidilla de reformas, primero la laboral, ahora esta. No, por supuesto, estamos en la reforma universitaria, que también se dio la pelea y hemos perdido, la reforma del liceo. Los liceos hoy día tienen que los niños coger a partir de 13 años la filia, se llama las opciones que da, y en el fondo hay un llamado a la privatización también de la educación y sobre todo de las universidades, cosa que ustedes mismos saben era de un prestigio mundial porque eran públicos. ¿Qué está pasando? Estas empresas públicas que hemos pagado todos y todas los franceses, que ustedes bien han conocido, es un modelo social basado sobre la solidaridad nacional que se rompe en este momento. Y todas estas empresas públicas que han sido tan bien tratadas, tan bien mantenidas, sabes tú que las toman los privados en excelentes condiciones, son extremadamente rentables. Escuchaba hablarte de la huelga, de la deuda de la SNCF. Es una deuda producida, es una deuda creada, y es una deuda que puede ser completamente asumida por el Estado, si quisiera el Estado tenerla y no entregarla a mano de los privados. En la Europa liberal, en la Francia liberal, es solamente decirte, en la industria ferroviaria, el sector ferroviario, estamos hablando de 21.000, por ejemplo, salarios directos, salariados, 24 en lo que es mantención de trenes, 39.000 que trabajan en otras infraestructuras. O sea, aquí se está hablando del futuro de más de 100.000 trabajadores que les da absolutamente lo mismo. Tienen que pasar al privado los que van a ser contratados, y bajo un discurso que fue el argumento básico de Macron, aquí
ustedes son privilegiados, los ferroviarios tienen la jubilación más temprana, ustedes ganan más plata que los otros, entonces vamos a hacer justicia y todo igual. Eso es una gran mentira. A ver, y le pregunto, ¿esto podría traerle o generarle algún costo político al presidente Macron y a su equipo de gobierno? Evidentemente, lo que pasa es que la oposición no estamos aún tan fuerte, la popularidad ha ido bajando enormemente, el último lo tenía el 63% de los franceses consideran que Francia dispone de los mejores servicios públicos. Él está gobernando bajo una muy mala popularidad, bajo una política de exterminio del servicio público. Esto evidentemente le trae un costo enorme, pero se mantienen bajo solamente y exclusivamente gracias al enorme aparato mediático de ellos y gracias a la voracidad de esta Europa neoliberal que está cada día más fuerte. La Europa neoliberal, es la Francia neoliberal, nos dice nuestro invitado. Quiero permitirme en estos últimos segundos que me quedan disponibles para el intercambio, compartir lo que ha votado nuestra audiencia. Nosotros lo planteamos así. A ver, por acá, a pesar del fuerte rechazo popular y de una sucesión de huelgas, el presidente Emmanuel Macron promulgó este miércoles la reforma del sector ferroviario que contempla, entre otras cosas, un recorte presupuestario importante. ¿Qué consecuencias trae? Entonces, hemos colocado más paros y pérdidas, la mayoría no está acá en esta primera opción, 34% vota por esta. 10% cree que deterioro del servicio, de un servicio tan importante como este. 35% cree que privatización, lo cual se traduce en un gobierno neoliberal. Y 21% cree que la consecuencia principal o más importante será la pérdida de popularidad del presidente Emmanuel Macron. Cristian, así responde nuestra gente. Quiero agradecerle por habernos atendido. A tu servicio. Mucha suerte a ustedes y que tengan un lindo día por allá. Igual para ustedes, buena jornada. Cristian Rodríguez, analista político, psicosociólogo, responsable para América Latina y el Caribe de Relaciones Internacionales de la Francia Insumisa. Desde acá les presento lo que viene, nuestro segmento para finalizar en Agenda Abierta, un segmento especial, ya va a ver por qué. Bueno, miramos de una vez nuestro primer elemento en este segmento. 28 de junio, como decía al comienzo, día de orgullo, pero también de lucha. Es el Día Internacional del Orgullo LGBTI. Esto quiere decir que en distintas partes del mundo, lesbianas, homosexuales, transexuales y bisexuales salen a las calles para exigir respeto y sobre todo tolerancia a la diversidad. Compartimos esta primera pieza. Nace a partir de 1969 en Stonewall, Nueva York. Recordemos que para la época las personas sexo-género diversas tenían limitado el acceso a sitios públicos. La fuerte discriminación social les mantenía al margen. Los únicos lugares a los que podían acudir sin ser mal vistos por ser diferentes a la norma eran los bares y discotecas que se encontraban en la larga avenida de Stonewall. La policía aprovechaba la exclusión social para llevar a cabo redadas y hostigamientos que sin ningún motivo violentaba a personas LGBTI que acudían a estos espacios nocturnos. Fue un 28 de junio de 1969 cuando cansadas y cansados del maltrato y vejación salen a las calles en manada a reclamar derechos civiles y respeto. Las protestas se extendieron por 5 días y se unieron a ellas feministas y el movimiento negro y obrero. Desde entonces se conmemora la fecha para rememorar la lucha por la no discriminación. ¿Y por qué tenemos que rememorar? ¿Por qué tenemos que hacer un llamado a la conciencia? ¿Por qué tenemos que ser partícipes, protagonistas de este proceso de comprensión y de aceptación? Porque han pasado nada menos que 49 años de aquellas protestas cuyas imágenes veíamos y todavía, escucha el dato, en más de 72 países del mundo se criminaliza la diferencia, la homosexualidad y el lesbianismo. Aún en lugares como Brasil, por ejemplo, se asesina a personas transgéneras simplemente por eso, por ser quienes son, por ser diferentes. Vamos a hacer a continuación un balance de todo el camino que se ha transitado hasta ahora y sobre todo de lo que nos está faltando por hacer.
En la actualidad, 25 estados reconocen el matrimonio igualitario y 28 las uniones civiles entre personas del mismo sexo. En 3 países del mundo están prohibidas las terapias de conversión sexual, entre ellos Portugal. Sin embargo, en 2017, en Brasilia, un juez aprobó este tipo de prácticas que pretenden inhibir el deseo sexual o la orientación sexual con terapias químicas o de electroshock. En 9 países se consagra constitucionalmente la prohibición de la discriminación por razones de orientación sexual, expresión o identidad de género. Entre ellos se encuentra Ecuador y en 39 países está prohibida la incitación al odio por LGBTI-fobia. Chile es pionero con la promulgación de la Ley Zamudio, bajo la cual se penaliza todo tipo de acto que incita a la discriminación LGBTI o que incurra en un crimen de odio por dicha causa. Aún en 72 países del mundo, ser homosexual es un delito y en 8 de ellos se aplica la pena de muerte. No es solo un día, es todo este mes y queremos que sea todo el año, todos los años, para apostarle a la visibilización, a la aceptación, a la tolerancia, al respeto a la diversidad. Así terminamos este segmento. Me voy moviendo al encuentro de Juan Carlos Rosso para otras noticias. ¿Qué te parece si le cantamos cumpleaños a Henry Pérez? Felicidades. Ay, qué mañana tan preciosa. Henry, feliz cumple. Feliz vida. Felicidades. Feliz vuelta al sol. No se lo esperaba, sorpresa. Muchos besos para Henry y a ti te dejo con las informaciones, compañero. Nos vemos luego en pasillos y analizamos posteriormente el partido de la Selección Colombia. Ah, Senegal, sí, ¿no? Claro, ahí vamos haciendo fuerza. ¿Trajo su camiseta? Ah, aquí la tengo. No, ¿Gol de quién? ¿De James? Gol de James, gol de Falcao, un gol en cada Quinterito? tiempo. No, Quintero no creo que tenga mucha participación hoy a mi juicio, pero no creo que tenga anotaciones hoy. Sin embargo, participación por supuesto. Bueno, vamos a ver, quiero ver tu quiniela, quiero ver tu polla. 2-1 a favor de Colombia. Chao, chao. Nos vemos. Vamos a ver. 3-1. Bienvenidos, bienvenidas. Más noticias.